Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Lili Sin Barreras. Hoy es un lunes. Estoy súper halagada por el invitado que tenemos hoy. Pero antes de conversar con este distinguido invitado que tenemos hoy, que nos llega directamente de Colombia, que nos ha traído tantas cosas ricas a todos nosotros, incluyendo a mí como boricua desde Puerto Rico, quiero comentarle algunas cositas que están sucediendo y contestarle breve unas preguntitas. Sí, seguimos con la misión en el 55 de la Bartholomew Avenue en Hartford. Pero la misión se trata de atender a nuestros hermanos, de proveerle comida, ropa, zapatos, medias, pantaloncillos, cosas que sean necesarias para el diario vivir. De eso se trata. A veces podemos impactar la vida de alguien con tan solo dar un plato de comida. Se trata de dignidad, se trata de respeto y se trata de amor. Si andamos por el mundo tratando de cambiar a la gente y de cambiar sus pensamientos y todo instantáneamente porque tenemos la respuesta a ellos, vamos a fracasar y vamos a ofender a mucha gente. Hay que escuchar, tenemos que escuchar nosotros antes de tomar decisiones por otros. Nunca debemos de tomar decisiones por otros, a menos que ellos no tengan potestad y poder. Y esto lo hemos visto en muchos de nuestros pueblos, nuestros países de origen y aún aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy, en el estado de Connecticut. Este invitado para mí es especial porque es una persona joven, es una persona muy preparada, pero cuando conversé con él el sábado, lo cual no hago casi con nadie, pero estaba tan curiosa y estaba tan animada y quería darle el espacio para que él me pudiera hacer preguntas a mí también. Entiendo que nuestros países continúan. Nuestros países, Puerto Rico y Colombia, estamos hablando de cosas muy similares. El querer, el respeto, la dignidad de que las voces se escuchen. Pero como él tiene mucha más experiencia que yo, obvio, lo vamos a traer en un minutito. Quiero recordarle a todos que todavía el equipo de mercadeo está esperando el video de mamá. Cuéntanos de mamá. Tienes hasta final del mes para que envíes el video. Prefiero que sea antes, lo más pronto posible, un video corto donde nos digas cómo te inspira mamá. ¿Qué es lo más dulce que tiene mamá? ¿Cuál ha sido el consejo que te ha dado mamá que tú dices, ese lo voy a cargar para el resto de mi vida o lo he cargado para el resto de mi vida o se lo he pasado a mis hijos, a mis sobrinos, a mis tíos o a mis amigos? Comienzo dándole las gracias a aquellos que nos auspician, Latin Financial y Jeffrey Justler. Pronto van a estar con nosotros otros invitados que lo crean o no. La concejal Windali Bermúdez vuelve a la casa de Lili Sin Barreras. La guerrera vuelve a la casa de Lili Sin Barreras. También vamos a tener a Warren Harding, otro activista, ahí trabajando muy duro, convenciendo a la gente a veces de que crean el uno en el otro. Y esa es la parte más difícil, la confianza. Y yo les digo que voy a compartir este espacio, que de verdad me siento súper cómoda. Esta cara que ven aquí, tan joven, no se engañen, no se engañen. Esta cara le pertenece a Ricardo Andrés Cortizar Orozco. Por poco me quedo sin oxígeno. Hacía tiempo que no hacía eso. Por poco me quedo sin oxígeno. Pero Ricardo es un hermano de nosotros, obviamente, otro latino. Es de Colombia. Es antropólogo de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y estudiante de la maestría en antropología en la misma institución. O sea que el hombre no ha parado. Continúa. Lo más interesante, aparte de todo esto, es que la conversación que yo he tenido con él es un hombre humilde, muy dado, muy abierto, muy dispuesto a escuchar cuáles eran mis preguntas, cuáles eran mis preocupaciones. Eso es un arte. Eso está donde tiene que estar, ¿verdad? Porque hay que escuchar para poder ser eso. Ha tenido experiencia en investigaciones. Yo no sé ustedes, pero las investigaciones pueden ser difíciles, jocosas, agotadoras. Hay que poder entender qué es lo que uno necesita de esa investigación y también
asegurarse de que los participantes escuchen la voz de ellos en la investigación, porque no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de la investigación. Yo creo que el proyecto que has logrado, Ricardo, hacer con jóvenes me interesa muchísimo. Yo creo que le quita tiempo valioso leer todo esto, aunque te lo mereces. Te lo mereces, Ricardo. Gracias, Colombia, por traernos a Ricardo. Ricardo, bienvenidos a Lili Sin Barreras. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Pues bastantes nervios porque es la primera vez que, que ¿En voy a ser serio? entrevistado, pero sí, sí. De veras, no, en esta casita lo vamos a tratar súper, súper bien, le prometo. Le prometo que al final de la entrevista va a decir, fue que hablé con unos amigos. Ricardo, sabemos, no quiero poner a Ricardo y le quiero hacer la aclaración, Ricardo no está aquí para hablar de política. Queremos aprender de nuestras historias, que es lo que nos acerca a entender nuestro presente. Hemos visto que no tan solo en Colombia, en Puerto Rico, en Perú, en México, hemos visto como la generación de mi hija, a los de 30, 20, anterior a los míos, han dicho, basta ya, tenemos estas redes sociales, tenemos este entendimiento, tenemos antropólogos como Ricardo que nos ayudan a entender exactamente de, basta ya, tenemos que ser escuchados. Ricardo, como antropólogo, ¿qué has aprendido en estos años trabajando con esa generación que está viva, llena de ansias, de angustias, de deseos, de compasión? ¿Qué has aprendido? Bueno, mi experiencia profesional ha tenido pues dos etapas. Creo que son muy importantes. La primera, tal como lo han mencionado en la introducción, fue un breve tiempo y espacio compartiendo con jóvenes, organizaciones juveniles del municipio de Medellín, escuchando y sobre todo procurando entender cuáles eran las problemáticas que ellos mismos exponían. El contexto que se vivió hasta hace más o menos unos 10 años aquí en Medellín, que aunque no es el mismo que hoy en día, es muy similar porque las violencias siguen siendo iguales y la falta de participación de los jóvenes, digamos que ha tenido muy poco cambio. Mm. En ese entonces pude entender o pude compartir con ellos ese llamado, o pude escuchar, mejor dicho, ese llamado que ellos hacían para tener una mayor participación política, que no sea simplemente algo representativo o un ejercicio de representatividad como normalmente se hace en entornos democráticos, pero que en muchas veces sus voces, sus peticiones, sus contextos propios quedan desdibujados en cómo se interpreta por las políticas públicas, por los gobernantes y sobre todo por los líderes más tradicionales que digamos que han cooptado los espacios de participación. Eh, no, con esto no quisiera pues como satanizar los viejos No, liderazgos, no. simplemente eh, llamar la atención en que tal como muchas investigaciones sobre juventud han tocado el punto de como la llamada lucha generacionales, de siempre buscar renovar, hacer cambios, pero cuando, digamos, hay ese tránsito de juventud a adultez, Mm. o sea, los llamados siempre los hay, en toda generación, siempre los jóvenes de una generación a otra buscan ser escuchados y buscan tener participación, pero cuando hay esos relevos, al menos en los entes públicos y espacios de decisión, las transiciones son muy lentas y vuelven a quedarse por fuera las voces y las necesidades de los jóvenes. Eso por una parte. Y la segunda parte de la segunda etapa de mi experiencia laboral como arqueólogo en proyectos de infraestructura,
Aunque me alejó mucho de las vivencias, las cotidianidades de los jóvenes en el municipio de Medellín, me permitió en cada uno de los viajes que tuve en poblaciones lejanas de distintos departamentos de aquí de Colombia, en poblaciones veredales, con muchas de ellas con cicatrices grandes y profundas del conflicto armado, con contextos de violencia, de desigualdad y de pobreza que aún no se han solucionado. Me ayudó a entender que por fuera de las fronteras pues, de la ciudad o incluso dentro de la misma ciudad, solamente que no es tan visible, todavía hay muchas problemáticas que no se han resuelto, que se nombran y se acuden a ellas cuando se busca llamar al votante, cuando se busca incluir a un votante. Eso sucede tanto con jóvenes como con población campesina, con población desplazada, con poblaciones afro, con poblaciones indígenas, pero una vez se consigue lo que se busca, que es llegar pues como a las instituciones de decisión, eh, ya no, no, no se cumplen, digamos, las promesas, no se establecen, no se busca cambiar las condiciones estructurales de esas desigualdades, de esas pobrezas, de esas violencias. Entonces, digamos que el haber tenido esas dos etapas pues no es que eh, me autorice o como una eminencia pues para hablar de las problemáticas de mi país, pero al menos sí me ha permitido conocer un poco más que muchas personas quienes por sus condiciones laborales del día a día no pueden, digamos, tener acceso a otras voces, a otras miradas. Ricardo, gracias porque ahí me das la oportunidad de hacerte una pregunta que para mí siempre ha sido extremadamente importante a todos los invitados, pero en particular porque yo trabajé con el centro juvenil y trabajé en la prevención de ganga para que nuestros chicos no fuesen parte de una ganga y si estaban pensando a ver si los podíamos iluminar de forma de que vieran otros pasos y las consecuencias de ello. Pero ese deseo, no estoy diciendo que esto es lo mismo, pero eso fue lo que yo tuve que hacer para poder entender cuál era el afán de pertenecer a una ganga. Cuando yo veía la violencia, cuando veíamos que íbamos a funerales, que veíamos un chico que no había ni terminado la secundaria, ella estaba en una caja en un funeral y una madre llorando y así consecutivamente. Lo que aprendí de ellos era eso mismo, que no se habían escuchado, que gritaban, que podía ser tan simple como para nosotros la hostigación que había por el clasismo, ¿verdad? Que no tengo la misma ropa que los otros compañeros de trabajo, que tengo que comprarme unos tenis que sean un poquito más caros, que tengo que verme, que tengo. Y nosotros no estábamos escuchando porque nosotros pensábamos pues que era pues, ay, algo de juventud y que por favor, que como que necesitas esos tenis. Y los tenis en realidad representaban un estatus y una forma de que te dejaran tranquilo, ¿verdad? So teníamos que ir más allá. ¿Cuán fuerte fue para ti o cuál fue la barrera? Y hablamos de esto un poquito el sábado en la mañana, que fuiste tan lindo y te levantaste tempranito para hablar conmigo. Um, una de las barreras más grandes es decirle a estos jóvenes, sí vamos a escucharlos, de verdad que vamos a escucharlos. Si ustedes participan, de verdad que vamos a escucharlos. ¿Cuál era la reacción inmediata de ellos? Pues la reacción inmediata de ellos cuando llegamos por primera vez y convocamos a la mayor parte de los grupos juveniles, eh, bueno, antes de la reacción de ellos encontramos muchas dificultades adicionales.
Una de Mm. ellas es que las bases de datos de grupos y de movimientos juveniles, al menos en el corregimiento de San Antonio, donde participé principalmente, estaban desactualizadas. Entonces no habían bases de datos, no habían teléfonos, los líderes habían cambiado, muchos de los grupos juveniles que estaban ahí nombrados ya no existían o habían cambiado. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue ir paso a paso, de persona en persona, digamos un poco aplicando una estrategia que aquí en ciencias sociales se ha llamado la bola de nieve, es decir, Mm. ir buscando y encontrando cada vez más, ir llevando el mensaje, por así decirlo, e ir buscando cada vez más receptores de ese mensaje. Una vez que tuvimos la primera reunión con ellos, la barrera que nos pusieron fue que no creían casi en las políticas públicas, mucho menos en la participación de la alcaldía en, respecto a los jóvenes, en dos situaciones. La primera es que eh, casi nunca, en palabras de ellos, se les daba cumplimiento a a las solicitudes, digamos, a las realidades que ellos exponían, que siempre llegaban eh, empleados públicos o colaboradores de la alcaldía a hacer distintos diagnósticos de las situaciones sociales, económicas, de estudio, etcétera, pero ellos no veían que hubieran soluciones reales. Y en segunda medida, eh, hubo una muy fuerte barrera respecto a la condición del corregimiento mismo. Es decir, en términos de territorio y de territorialidad, según pues los parámetros de planeación y de territorio de la alcaldía de Medellín, Medellín, además de sus 16 comunas, eh, que, que son pues como entidades territoriales que albergan los barrios, cuenta con 5 corregimientos, que So, siempre se Ricardo, nombran. discúlpame, para que todo el mundo entienda, porque no todos nosotros tenemos el entendimiento ni la preparación que tú tienes. Eh, eh, Primeramente llegas y la barrera primera, y me corriges tú, que se confrontan es que los datos, la información de cómo llegar a la gente, de cómo hacer el enlace con esta juventud, ¿verdad? Y quién eran los líderes, quién eran las personas, ¿verdad? Que podían hacer ese enlace para uno. Pues yo le digo el padrino, ¿verdad? ¿Quién es el padrino de este grupo? Um, ¿Quién es la voz a la que ellos escuchan? ¿Cuáles son los números telefónicos que podemos llamar? Todo eso estaba Nacarile del Oriente, ¿verdad? O estaba viejo, como uno dice, o estaba inusable, o ya la información ya no aplicaba al de hoy, ¿verdad? En el momento que ustedes estaban haciendo el proyecto. So, la barrera número uno es cómo conseguimos a las personas, ¿no? ¿Cómo le hacemos llegar la información y el deseo que queremos hacer esta investigación? Y lo que escucho de ti, me corrige si estoy mal, porque quiero que todo el mundo que sea como yo, que no tenga la preparación que tienes tú, ¿verdad? Que podamos entender. La otra parte es que uno se cansa, hermanos, uno se cansa de ir a reuniones, de ser parte de investigaciones, de foros, de lo que sea, de entrevista, como ustedes la quieran llamar, y luego eso se queda en un papel, se le entrega a alguien, si tenemos suerte, ¿verdad? Se hace algo, un reporte, y se hace una conclusión, unas recomendaciones, ¿verdad? Y obviamente pues uno espera que salga algo de eso. Entonces eso es plato seco para muchas personas. Entonces, si no ha sucedido nada anteriormente, ¿por qué vamos a participar en esta cosa de nuevo? ¿Por qué vamos a perder tiempo si sabemos que esto lo hemos hecho antes y nadie nos escucha? ¿Cierto? Sí, de hecho, tal como lo menciona, era muy diciente, digamos, esa falta de información porque Mm. se notaba, pues no sé en este momento cómo la Secretaría de Juventud
ha continuado pues como trabajando y acercándose a los territorios, pero en ese momento específicamente veíamos que contrastando las versiones de los mismos jóvenes, llegaban distintos grupos de profesionales a cumplir con un proyecto, el proyecto terminaba, pasaba a algún otro ejecutor y todo se volvía a empezar porque no Ah, quedaba nada más. No había un proceso, no había un acompañamiento permanente de esa población, no había un rastreo y pues de nuevo un acompañamiento a los grupos juveniles, porque es que la juventud transita muchas etapas, es muy variable, eh, como dicen algunos estudiosos de juventud, muta muchas veces en el transcurso del tiempo y siempre hay nuevas expresiones juveniles. Entonces, ir a la par de esas actualizaciones es difícil, pero es necesario por eso, digamos, siempre estar allí y siempre acompañar. Esa Ricardo, te fue la puedo, primera. discúlpame, te quiero, porque tengo 30.000 preguntas, porque me da hambre, como uno dice, con toda la información que tenemos en esa cabecita tuya y en esa experiencia, ¿verdad? Ricardo, cuando uno habla de la juventud en Colombia, yo pues tengo la bendición de tener familia colombiana en nuestra familia. Tengo la bendición, aparte de que se come rico igual que en Puerto Rico, y bailamos y todo eso, pero yo sé que a ustedes no les gustan pachanguear, pero a mí sí. Um, eh, Hay muchísimas preocupaciones de que estos estudios no lleguen, ¿verdad?, a donde tienen que llegar y tener una voz en la mesa. La juventud en estos momentos, mi generación tiene que reconocer que esta juventud, la tuya y la que son más jóvenes que los tuyos, han hecho una labor extraordinaria al poder decir estamos presentes y queremos ser partícipes de los cambios positivos para nuestro país, para nuestros papás, ¿verdad? Para la salud, para todo eso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que más te impactó cuando hablaste con los jóvenes? Que tú decías, ah, ni en eso pensé, que los jóvenes te traían a colación. Bueno, entre las cosas que más me sorprendió, pues más allá de lo que decían, porque al principio fue mucha crítica y en el transcurso fue un proceso de conocernos mutuamente, sobre todo en, valió mucho la pena, volviendo un poco a la primera pregunta, el siempre cumplir con la palabra. Siempre que decíamos que teníamos una reunión, siempre que decíamos que íbamos a participar de algo, siempre que nos invitaban a algún evento, alguna asamblea de ellos mismos, por así decirlo, siempre estábamos allí, pues eran jornadas extenuantes hasta las 10, 11 de la noche, pero siempre procurábamos cumplirles. Eh, pero más allá de ello, eh, nos sorprendía mucho las ansias por tomar la vocería siempre y participar de las problemáticas sociales que se estaban viviendo en ese momento. O sea, se salían de las necesidades propias de sus grupos. Habían, pues, los grupos eran muy diversos y todos tenían distintas posiciones respecto a su quehacer como sujetos políticos. Habían grupos de danza que solamente se interesaban pues como en obtener mayor visibilidad en su ejercicio de danzas, y habían otros grupos ambientales, grupos de raperos, grupos de comparsas que tenían muy fuertes convicciones de participación o al menos de hacer visible las necesidades que tenían en su corregimiento, en este caso. Ricardo, me interesa eso muchísimo. Si tienes un grupo, yo quiero que nos hagas el enlace porque todos nosotros a veces, yo he estado en posiciones donde digo, wow, nunca había pensado en eso. O sea, imagínate un grupo de artistas, porque las personas que hacen la danza o las personas que tienen un arte, el chico que me hace la compañía de Batat, que me hace a mí el marketing, yo le digo que son artistas porque en serio son artistas, ¿no?
que un grupo de jóvenes, ese es su voz, ese es su talento, ellos quieren que se respeten. El rapero, esa es su voz, esa es su lírica, ellos pasan tiempo haciendo esto, ese es su arte. Al igual, esa es otra forma de llevar comunicación, de comunicarnos el uno al otro, ¿verdad? Porque la música es vital en la vida de todos nosotros, nos guste el rap, nos guste la danza, nos guste el merengue, la salsa, lo que sea, que nos guste, es una forma de nosotros comunicarnos con el alma, con el pueblo, con la gente, ¿no? So, yo encuentro que es bien importante que las personas entiendan que no era que querían bullicio, sino quería que se les respetara el arte y se le diera espacio para ese arte. Hubo otro grupo que a mí me interesó muchísimo con tú, y no sé si lo estoy diciendo bien, es aquellos artistas de graffiti, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes saben eso, pero aquellos que nunca han visto una obra bien hecha de graffiti se lo están perdiendo, porque es un arte, arte, arte. Aquí lo tuvimos y en muchas ocasiones hubo que buscar paredes, edificios donde ellos pudieran hacer y en cuanto uno verá el arte, uno entiende que es arte. So, esa es otra forma que no quiero que le quiten valor a nuestros oyentes o televidentes o lo que sea, a danza. La música es la forma más única que tenemos de expresarnos en nuestros mundos y nos une muchísimo. Yo quería hacer hincapié en eso. Otro de los grupos eran ¿quiénes? Bueno, habían y hay, porque todavía están presentes en el territorio, grupos de prensa local, nacidos aquí mismo en el corregimiento, en un barrio muy estigmatizado, uno de los tantos barrios estigmatizados de Medellín, llamado Limonar Etapa 1 y 2, un barrio que ha vivido un muy fuerte conflicto interno por problemáticas de violencia y pues de expendios de narcóticos. Vivió una guerra permanente, pero por las iniciativas de presupuesto participativo y en uno de esos tantos programas de la alcaldía de Medellín nacieron esas iniciativas de prensa local. De hecho, aquí hay un periódico rural llamado Rural que se llama Ciudad Rural, valga la redundancia, que apoyó y enseñó muchas técnicas a estos jóvenes y de hecho hay periodistas eh, muy buenos dentro de la comunidad con posiciones muy propias. Estaban ellos, había un grupo de ambientalistas. Aquí es muy fuerte, digamos, esa conciencia del cuidado del medio ambiente. Ahorita está pues intentando explicar un poco ese organigrama territorial de Medellín y pues los corregimientos siempre se han considerado rurales, pero desde hace más o menos unos 15 años para acá, 3 de los 5 corregimientos de Medellín comenzaron a ver una explosión urbanística enorme y eso llamó a muchas críticas de los jóvenes que vivieron todo el tiempo y que se estaban preocupando por las transformaciones del paisaje, el cuidado del agua, el cuidado de los árboles, etcétera, que pues fue digamos, un choque muy fuerte para ellos. Entonces, aún siguen participando mucho en sus comunidades. Hay uno particularmente que se llama Círculo Pro Cultura del Agua, que tiene distintos subgrupos en todos los corregimientos y en la ciudad de Medellín, pero es un colectivo grande aquí en la ciudad que tiene mucha participación. Ellos hacen talleres con niños, visitan la reserva ambiental. Hay una reserva ambiental gigantesca que se llama El Romeral, que incluso es la frontera del municipio de Medellín con el municipio de La Estrella, con el municipio de Caldas, con el municipio de Angelópolis y Heliconia, que ya son suroeste de Antioquia. Entonces, el llamado de ellos es a procurar tener una mayor conciencia
respecto a los cambios medioambientales y el cambio climático para la protección de nuestros entornos. Me encanta cómo los conoces, Ricardo, y conoces los nombres y puedes darle reconocimiento merecido, porque cuando uno trabaja así es muy, muy duro y a veces uno siente como que nadie puede ver a uno porque uno está trabajando tan y tan fuerte. Hagamos una pausa, Ricardo, si me lo permites, para resaltar a nuestros oficiadores que nos permiten traer este programa a ustedes. Y les digo que vamos a compartir aquí con todos ustedes que Latin Financial continúa auspiciando a Lili Sin Barreras, al igual que tenemos a nuestro abogado, licenciado aquí, licenciado en Puerto Rico. Para usted, si tiene un accidente, Jeffrey Dressler es donde usted tiene que llamar. Yo he confiado en él personalmente, eso no es porque tan solo él auspicia el programa Latin Financial, para que usted pueda crecer en su negocio. No importa el tamaño de su negocio. Si yo quiero hacer hincapié para todos ustedes que sepan que sí tienen hermanos en la comunidad que continúan apoyándonos.